Hola, muy buenas. Soy Jaime Portillo y voy a proceder a realizar la presentación sobre mi trabajo fin de máster titulado El aprendizaje colaborativo y las TIC en la enseñanza semipresencial de adultos migrantes en procesos de inclusión. Ha sido tónica general en los últimos años noticias que abren telediarios hablando sobre los refugiados, caravanas de migrantes y problemas sociales, en muchos casos derivados de las nuevas realidades presentes en muchos pueblos y ciudades. Con el presente TFM se pretende, por tanto, dar respuesta a un problema acuciante en la Europa de hoy en día: los procesos migratorios y la situación de riesgo de exclusión en la que muchas personas presentes en estos procesos quedan. El contexto de este trabajo se centra específicamente en las personas migrantes adultas en situaciones adversas y por tanto con riesgos de exclusión social severo, y cómo la enseñanza secundaria para adultos en su modalidad Blended Learning o aprendizaje mixto puede aportar soluciones para su inclusión. Así, en primer lugar, se analizará la trayectoria que ha seguido hasta el momento la investigación en materia tanto de las TIC y el trabajo colaborativo, como del uso de la modalidad ya comentada del Blended Learning o aprendizaje mixto, y la relación con los procesos migratorios en la búsqueda de la inclusión de estas personas en riesgo. Posteriormente, se analizará mediante la recopilación de investigaciones la adecuación de estos factores en el marco de una educación secundaria formal de cara a la inclusión de estas personas. Para terminar, se plantearán aspectos a resolver, oportunidades de investigación y desarrollo que aún quedan abiertas en este ámbito. Todo ello de cara a obtener respuestas a una serie de cuestiones importantes que se han planteado, como por ejemplo qué competencia digital poseen las personas migrantes al llegar a nuestro país y qué capacidad de asimilación y de aprendizaje de las mismas poseen, si mejorará su rendimiento académico el uso activo de las TIC y de las metodologías colaborativas, si existe alguna relación clara entre la mejora de la formación académica y una inclusión verdadera en nuestra sociedad, si es el Blended Learning una modalidad eficaz en el proceso de enseñanza-aprendizaje para las personas adultas, o si está el profesorado preparado para liderar el proceso de enseñanza-aprendizaje de personas migrantes que en ocasiones no dominan el idioma ni las herramientas de uso cotidiano en nuestro país. Se inicia este trabajo, esta investigación, con la consulta y la investigación sobre antecedentes a proyectos que se han realizado similares a los que se plantea en este trabajo fin de máster. Y destacan tres tipos de proyectos muy similares, pero que se mueven en el entorno de la educación no formal. Por partes, uno de ellos es la experiencia de la Asociación Per a Joves, que nació con el objetivo de luchar contra la exclusión social de los jóvenes del Raval, en la que existe una alta proporción de personas de origen inmigrado, fundamentalmente de países además en vías de desarrollo. Eso mediante el uso de las TIC, potenciando fundamentalmente el desarrollo del respeto mutuo, de la autoestima y de la dignidad de las personas participantes. Es, por tanto, un proyecto que resulta bastante similar a la experiencia del proyecto que se plantea en ese trabajo. Otro de los proyectos es el proyecto Ciberándara, en el cual se trabaja sobre jóvenes desescolarizados o en riesgo de exclusión social, con la finalidad de que vuelvan a estudiar, generando una situación muy similar también a la de las personas migrantes que llegan a una sociedad desconocida y que generalmente no poseen unos niveles educativos mínimos para desarrollar una labor profesional digna. En este proyecto utilizan las TIC también mediante el trabajo colaborativo para generar una inclusión de estos jóvenes, siempre orientando la actividad hacia la búsqueda activa y hacia una orientación, una actividad de empleo y una orientación laboral. El último de los proyectos es la Red Conecta de la Fundación SPLY, y esta red conecta, acerca y forma en las TIC, es muy específica de las TIC, a personas en situación de exclusión social. Es característico que se trabajan con jóvenes entre 13 y 30 años, también en una edad
al principio muy adolescentes, pero en la veintena, treintena, ese rango de edad, y se incide en la alfabetización digital, en el refuerzo de la unidad de la comunidad en el barrio, un sentimiento de pertenencia, y en la formación y utilización de estrategias también de búsqueda de empleo activas, búsqueda activa de empleo. Una vez comprobado que existen antecedentes con bases similares a las que se plantea en este trabajo fin de máster, que además han logrado implementar con éxito sus planteamientos, conviene profundizar en cada uno de los factores que lo determinan. Así, el trabajo colaborativo queda fundamentado en cuanto a su idoneidad para la adquisición de conocimientos, generando conexiones entre los integrantes, que potencia de manera extraordinaria las competencias sociales. Además, al estar vinculado al desarrollo de situaciones reales, favorece el proceso de inclusión, tanto un aspecto como otro. En referencia a las TIC y su implicación en las personas adultas, trabajos como los de Berrios y Bucharrais en 2005, Priega en 2009 y otros evidencian la idoneidad de las TIC como herramientas para el desarrollo competencial de la persona adulta y su relación además con el trabajo colaborativo. Relacionado con estos dos aspectos y basándose en autores como Morán, conviene destacar lo útil de la modalidad Blended Learning a la hora del desarrollo de trabajos colaborativos como de los que venimos hablando. Una vez consultados y estudiados antecedentes y establecido un marco teórico, es el momento de profundizar sobre la información detectada y estudiada. Por tanto, mediante el análisis, además de trabajos de diversos autores y bajo las diferentes conceptualizaciones realizadas, se puede realizar una serie de aseveraciones como son, por ejemplo, que la educación, y particularmente los centros educativos, son los instrumentos fundamentales en el proceso de integración de las personas inmigrantes. Otra realidad que se puede evidenciar según los trabajos consultados es el auge de los procesos migratorios en los últimos años. En el análisis de estos procesos migratorios en España, los datos son definitivos a la hora de alumbrar cómo el número de inmigrantes asciende en los últimos años, además con una tendencia alcista, y de que el rango que en mayor medida llega al país es el de entre 16 y 44 años, como se refleja en la tabla 1. Esto corresponde con el rango sobre el que se pretende actuar en este trabajo fin de máster. Y es que ese dato que se acaba de fundamentar está muy relacionado con el dato que se presenta en la siguiente tabla, procedente de un estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas, por el cual se le pregunta al ciudadano si cómo es, en su opinión, el número de inmigrantes que actualmente existe en España. Es significativo que más del 62% considere que ese número es elevado o incluso excesivo. Por tanto, ambos factores justifican la toma de decisiones en base a la inclusión de estas personas en el sistema educativo formal. Otra de las aseveraciones que podemos acometer es la de que las TIC se confirman como elementos potenciadores del trabajo colaborativo, en gran medida factores vehiculares de cara a la inclusión de personas adultas. Además, profundizando en ello, son muchos autores y autoras las que han demostrado la idoneidad de las TIC en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, y como afirma Colas y otros en el 2018, resta por dirigir investigaciones y posterior uso con un aporte mucho más integral del proceso educativo, centrados más en los modelos pedagógicos a desarrollar que en las propias herramientas como tales, como se ha hecho hasta ahora. Ello, seguramente, bajo una modalidad de aprendizaje mixto que favorezca la conciliación entre vida personal, laboral y académica.
Resulta vital este aspecto en la mayoría de las personas adultas, pero más si cabe en las personas migrantes. Ellas, además de situaciones laborales muy precarias, poseen un cierto endeudamiento moral, quienes se quedan en el país de origen y permiten que el viaje que emprenden sea posible. Por lo tanto, facilitar en la medida de lo posible ellos puedan realizar esas acciones laborales y trabajen lo que puedan, conciliando con los trabajos académicos, eh, sería del todo positivo. Así se concluye, en base a las investigaciones recopiladas y analizadas, la apuesta por las TIC como herramientas que potencien y favorezcan el trabajo colaborativo, además en el marco de una educación secundaria formal, son elementos favorecedores de la inclusión de las personas migrantes que llegan a un nuevo país con unas culturas y unas costumbres diferentes además. Y que de abogar por estrategias como esta, la sociedad se enriquecería cultural en cuanto a su diversidad. Elementos estos que se identifican siempre con sociedades avanzadas, responsables, maduras. Restan, sin lugar a dudas, muchos aspectos sobre los que profundizar, fundamentalmente en lo relacionado con el uso de las TIC. Aún se estudian, como se ha comentado anteriormente, y se entienden mayoritariamente como herramientas adheridas al proceso de enseñanza-aprendizaje, no como elementos integrados en los mismos. Por otro lado, un aspecto que arroja ciertos interrogantes es la adecuación de la institucionalización de este proceso, es decir, la apuesta por parte de las administraciones para que de forma normalizada se implementen normativas en pos de una inclusión verdadera de estas personas migrantes. Y es que con ello resulta importante realizar además un seguimiento a lo largo de décadas que arrojan datos significativos sobre una actuación estructural con la que se propone en el ámbito de la gestión social. En estas líneas de actuación futura finalizamos la presentación del trabajo final de máster. Muchas gracias.